Buenas noches, mis hermanos y amigos. Una de las preguntas que las personas me lo dicen muy seguido es: ¿solo por eso voy al infierno? ¿Solo por eso? Y me lo repiten: ¿solo por eso? Y es que, a pesar de que las personas dicen creer en Dios, no se dan cuenta de la magnitud, de todo lo que abarca el pecado. El pecado es ofensa a Dios. El pecado es hedor para Dios. Es lo más repugnante para Dios, es el pecado. Sí, le repugna el pecado, porque el pecado es lo que daña a la creación de Dios, a la humanidad. Este mundo va a perecer, no porque se esté acabando el oxígeno, no porque supuestamente ya no va a haber agua dulce. Este mundo va a perecer por el pecado. El pecado. El pecado destruye al ser humano, destruye la humanidad. No crean, nadie debe creer eso, de que cuando hay un terremoto, un maremoto, no crean a eso de que son las fuerzas de la naturaleza. Es la naturaleza. Como que si la naturaleza se mandara sola. Dios manda la naturaleza. Él rige la naturaleza. Así que ninguna de esas cosas suceden por gusto. El pecado es lo que Dios aborrece. Y aquello de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, déjeme decirle que Dios envía al pecador con su pecado al infierno. Pecado y pecador van al infierno. Palabra que no es políticamente correcta en esta época, mencionar el infierno, mencionar arrepentimiento, son palabras que no se deben decir. Algunos ministros supuestos de Dios así lo enseñan. No hables de infierno ni de arrepentimiento, peor de pecado. Esa época ya pasó. Si quieres que la gente venga a la iglesia, no hables de infierno, no hables de arrepentimiento y no hables de pecado, porque eso no va a atraer personas a la iglesia. Déjeme decirle que nosotros, los ministros de Dios, debemos seguir predicando lo que hace 2000 años nos enseñó el Señor. Predicar de lo que Él predicó, enseñar de lo que Él enseñó. No, si eso no trae personas a la iglesia, bueno, ese no es problema de los ministros. Pero el ministro de Dios debe seguir predicando eso. Volviendo a ¿solo por eso Dios envía gente al infierno? Les quiero dar la causa fundamental, lo básico, por lo cual las personas van al infierno. Y la encontramos aquí en el libro de Juan, capítulo 3, de Evangelio según San Juan. No es solo por el adulterio, no es solo por la mentira, no es solo por la codicia, por la ambición, por el orgullo, por el odio. Solo por eso voy al infierno, no. Leamos aquí, Juan, capítulo 3, desde el verso 16. Leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren lo importante de esta declaración, que la hace el mismo Señor Jesucristo. ¿No? Dice aquí, porque de tal manera, ¿no?, amó Dios al mundo. De tal manera, como decir, la demostración más grande de amor que se ha dado a la humanidad viene a continuación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, que habite con Dios por la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Él dio a su Hijo, a su único Hijo. Dios tomó forma humana. Dios tomó cuerpo humano. Y el Señor anduvo en este mundo predicando la palabra del cielo, la palabra de Dios. Dios entrega a su Hijo. No ha existido en toda la historia de la humanidad un solo hombre, una sola mujer, limpio y sin pecado. Solo el Hijo de Dios, que vino al mundo, nació de una mujer virgen, donde el hombre no tuvo contacto en cuanto a la procreación de Jesús en el vientre de María. Nació de una mujer virgen y nació sin pecado, y 33 años en este mundo y jamás pecó. Se llama Jesucristo. De tal manera, dice la palabra del Señor, amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Jesús viene al mundo, el único ser sin pecado, porque así debía ser. Un hombre sin pecado que muera en el lugar de la humanidad, de los hombres y mujeres. Un hombre introdujo el pecado, Adán, pero un hombre puede rescatarnos del pecado, Jesucristo. Entonces dice, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel, cualquier persona, cualquier raza, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es rescatarnos para no ir al infierno. Y es mediante Jesucristo la única manera en que el ser humano puede salvarse del infierno. Sin embargo, debemos recordar aquí
que cuando dice en Él cree, tengan la seguridad de que la palabra creer aquí no significa en saber como que existió Simón Bolívar. Yo creo que existió Simón Bolívar, ¿verdad? Creemos. Leemos en historia, hay apuntes, Simón Bolívar existió. Pero cuando habla aquí de creer en Jesús, no está hablando de simplemente creer que existió. Está hablando del que cree en Jesús, lo sigue a Jesús. Así es, obedece a Jesús. Ese es el problema. Creer significa obedecerlo, seguirlo. Yo no puedo creer en Jesús, decir que creo en Jesús y practico el pecado. Vivo en el pecado, porque el que cree en Jesús, el que sigue a Jesús, aborrece lo que Jesús aborrece. ¿Y qué es lo que Jesús aborrece? Lo que causó su muerte en la cruz, el pecado. No, sigamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar. Pero leamos lo que dice aquí para tomar la idea completa. Fíjense, el que en él cree no es condenado. Es decir, el que lo sigue y lo obedece no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí. El evangelio son buenas noticias para quien las cree, para quien las recibe, pero son muy malas noticias para el que no cree, no obedece y no las recibe. Y dice que el que cree no es condenado. El que sigue a Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo no vino al mundo a condenarme. Pero si yo o cualquier ser humano ignora, menosprecia lo que hizo el Padre, enviar a su Hijo al mundo para que muera por mí. Si yo menosprecio eso, menosprecio el que Cristo muere en la cruz por mis pecados, yo ya soy condenado. Yo ya estoy condenado. ¿Por qué? Porque no creo. Sé que Cristo existió, pero la muestra de que creo en Él es que lo obedezco y lo sigo. Ese es lo evidente. No es creer por creer, en decir, sé que existió. No, yo creo en Él, lo obedezco a Él y lo sigo a Él. Así es, ¿no? Y dice aquí el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso pasó hace 2000 años. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y lo crucificaron, lo mataron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Pregunto, mis amigos y a mis hermanos, pregunto en el nombre de Jesús, ¿cree usted en Cristo? ¿Lo obedece? ¿Lo sigue? ¿O aman más las tinieblas que la luz? ¿Aman más el alcohol que la luz? ¿Aman más el adulterio que la luz? ¿Aman más la fornicación que la luz? ¿Aman más la mentira que la luz? ¿Cuántas respuestas es, sí, pastor, pero yo me gusta esto y no quiero abandonar eso? Aman las tinieblas, las aman y no quieren desprenderse de ellas. Así que
el pecado básico, fundamental, porque las personas van al infierno. ¿Cuál es? El menospreciar. El menospreciar el sacrificio de Cristo. El amor del Padre entregando a su Hijo. La muerte de Cristo en la cruz entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Y todo aquel hombre o mujer, de donde sea, quien sea, que menosprecia eso, por más que diga que cree en Dios, ya está condenado si no lo sigue y le obedece. Por eso, mi amigo, el hombre va al infierno. Sí, no porque fornica, porque adultera, no, porque el hombre que tiene a Cristo en su corazón, el hombre que cree en Él, o mujer que cree en Él, le obedece, lo sigue. Así que no se pregunte, solo por eso, ¿le parece poco lo que Cristo hizo en la cruz? Dio su vida por usted y usted no quiere seguirlo, no quiere obedecerlo. Solo por eso. Mi pecado le causó la muerte a mi Padre Celestial, el dolor más grande. Mi pecado le causó la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero ahora Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y también quiere ser su Salvador y su Señor. No quiere ser su religión, sino el camino, la verdad y la vida en su vida. Amigo, amiga, no pregunte solo por eso. No haga a un lado lo que Cristo hizo en la cruz. No lo menosprecie. Crea en Él. Tómelo como su Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y sígalo. Él dio su vida por amor. Por amor. ¿Y usted lo mira como que si nada? Cristo los ama. No menosprecie lo que Él hizo y lo que sigue haciendo hoy. Por más religioso que se crea, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.